Me llamo Sheila Mee. Durante varios años yo fui una misionera nazarena en algunos países en América Latina. Hoy quiero compartir otro ensayo con ustedes que viene del libro ¿Por qué la Iglesia del Nazareno debe afirmar a los LGBTQ+. Este ensayo se titula simplemente Diálogo. Está escrito por Samuel Powell. Él enseñó filosofía y religión durante muchos años en algunas instituciones nazarenas y también es un diácono ordenado en la iglesia del Nazareno. Él comienza una cuenta de un diálogo oído por casualidad. Hace muchos años, décadas de hecho, asistí a mi primera conferencia de teología nazarena, mareada con la perspectiva de codearme con luminarias denominacionales, tanto académicos como administrativas. Anticipé 3 días de ideas estimulantes con un análisis penetrante de temas desafiantes. El evento no estuvo exactamente a la altura de mis expectativas juveniles y exageradas. Sin embargo, hubo un momento que permanece conmigo. Durante una sesión, después de una interesante presentación por la tarde sobre el diálogo socrático como modelo para la conversación teológica, sentí que me dormía mientras que el siguiente orador seguía hablando, buscando un tesis. Salí a caminar. En el camino escuché voces que salían de una habitación, entablando una animada conversación. Como había venido a la conferencia en busca de esa conversación, me detuve y escuché descaradamente. Reconocí las voces de 2 veteranos académicos nazarenos de bendita memoria, una biblista y otro teólogo. Ambos ahora están tan muertos como animada era su conversación. El erudito bíblico, a quien llamaré W, relata su experiencia en una reunión recién de la Sociedad de Literatura Bíblica. Había escuchado una presentación que encontró tanto contundente como preocupante. Está conversando con un señor que vamos a llamar simplemente R. Comienza R. ¿Cuál era el tema?, preguntó el teólogo. W responde: los pasajes de la Biblia sobre la homosexualidad. El erudito fue muy minucioso, los cubrió todos, creo. Equivocado, por supuesto, terriblemente equivocado en su interpretación. Y R dice: lo corregiste, supongo. W: esa es la cosa. Cada punto parecía plausible y cada uno condecía lógicamente. W: esa es la cosa. Cada punto parecía plausible y cada uno condecía lógicamente al siguiente, de modo que cuando terminó me sentía tan confundido como un estudiante de teología del primer año. R responde: ojalá que no estés todavía confundido, ¿verdad? W: no, absolutamente no. Mientras hablaba, sentí que estaba bajo algún tipo de hechizo, pero tan pronto como terminó la presentación, mis convicciones ortodoxas regresaron. R responde: tan fuerte como siempre confió. W vaciló. R: ¿cuáles fueron esos puntos que sacudieron tu seguridad? Respondió W diciendo: empezó preguntando por qué, si aceptamos la autoridad de la condenación de la homosexualidad en Levítico, no aceptamos también la condenación de otras abominación, tener relaciones sexuales con una mujer durante su regla menstrual. Él dice: ¿esto está en Levítico? Parecía con un tono en su voz increíble. Lo es, responde W, y solo 1 o 2 versículos más allá del pasaje sobre la homosexualidad. Él responde: bueno, pero eso es Levítico.
Como sabes, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. W dijo, pero sí, no es solo la ley de Moisés. El profeta Ezequiel insiste en que tal relación es completamente inconsistente con la justicia. R. Bueno, sabemos que el Antiguo Testamento contiene mucho que es irrelevante para nosotros hoy. Todas esas leyes alimentarias y demás. W responde, pero eso es todo. Su siguiente punto fue sobre el Nuevo Testamento. ¿Sabes cómo dice Pablo en Romanos 1 que los homosexuales han renunciado a la función natural? Bueno, el erudito preguntó por qué, si aceptamos el argumento de la naturaleza en Romanos 1, ignoramos el argumento de Pablo de la naturaleza en 1 Corintios 11. Aunque ampliamente considerado en los círculos nazarenos como un genio de teología, teológico y erudito, R no había sabido de esa referencia, porque W continuó explicando. W dijo, es donde Pablo dice que la naturaleza enseña que el cabello largo en los hombres es una desgracia. El erudito creo puede haber tenido un buen punto, ¿no crees? Me parece incorrecto escoger y elegir arbitrariamente qué pasajes bíblicos aceptamos o no. R dijo, claro que está mal, pero nadie podría acusarnos de eso. Todo el mundo sabe que la Iglesia opera con principios hermenéuticos sólidos y consistentes cuando formula su ética. Todo excepto los pobres tontos que han sido adoctrinados en la teología liberal. Esto último dijo en un tono algo acusatorio. W quedó en silencio. Desearía haber estado en la habitación yo en ese momento para poder determinar si este silencio procedía de un acuerdo reflectivo o de otra cosa. Él dijo, ¿qué tenía que decir acerca de los fundamentos incuestionables de la verdad sobre la homosexualidad en el Nuevo Testamento? Aparentemente W no estaba seguro de qué verdades incuestionables se refería. Porque continuó. Dijo 1 Corintios 6:9 y 1 Timoteo 1:10. Quiero decir, nadie puede dudar de que aquí Pablo condenó la homosexualidad expresa y categóricamente. W responde, de hecho, tenía una pregunta sobre esos versículos. ¿Por qué, preguntó, la Iglesia puso tanto peso en los pasajes donde el significado de los términos claves es incierto? Harry dijo, ¿incierto? ¿De dónde sacó su educación este zoquete insolente? Cualquier estudiante del primer año de griego conoce el significado de esas palabras. Afeminatos, hombres que tienen sexo con otros hombres, aquellos que practican homosexualidad. Está tan claro como el día. W responde, tal vez deberíamos dudar un poco más en este punto. R, ¿qué? Este infiel no te ha persuadido, ¿verdad? Y él me dijo, no, por supuesto que no. Parecía haber una nota de cautela en su voz. Sabía que era un hombre de ortodoxia impecable, además de ser un erudito bíblico consumado, sensible a los baches ocasionales en el camino mientras practicaba su erudición al servicio de la Iglesia. Aunque nunca criticaría públicamente el dogma ortodoxo o los edictos eclesiásticos, al menos en una ocasión lo escuché cuestionar amable y tentativamente si alguna doctrina oficial, ahora olvidado cuál era tan bíblico como la proclamación de la Iglesia, de los líderes de la Iglesia. Al mismo tiempo sabía que Eri simplemente no entendía cómo el erudito bíblico podría cuestionar la doctrina de la Iglesia, asumiendo que el erudito era un cristiano creyente en la Biblia.
Por supuesto, no estaba capacitado en la erudición bíblica, pero nadie podría dudar de su firme rechazo a sus resultados. W dijo. Él solo continuó. Bueno, estudié un poco el asunto después de la conferencia y bueno, digamos que este tema merece una mayor consideración. Los académicos no parecen ponerse de acuerdo sobre cómo traducir exactamente esos términos claves. R. Bueno, no hay falta de acuerdo entre los eruditos evangélicos. Tal vez deberías dejar de asociar con académicos liberales. Existe el peligro de que sus ideas te contagien. Las malas compañías rompen el buen carácter, ya sabes. W responde, sí, un buen consejo. Por supuesto, eso es una de las razones por las que estoy aquí en esta conferencia nazarena. No hay posibilidad de que se promocione ideas peligrosas aquí. Y está de acuerdo. Él dijo, efectivamente, estamos perfectamente seguros aquí, vacunados contra el error. Todos pueden volver a casa seguros de la verdad, con razones nuevas y aún más fuertes para creer lo que enseña la Iglesia. Aún así, tenemos que tener cuidado. Fuiste inteligente al compartir todo esto en privado. No queremos preocupar a nuestra gente. M. Estoy de acuerdo. Sin embargo, deseo que podamos encontrar una manera de discutir esas cosas. Y él dijo, no veo que hay que discutir, pero tal vez se podría arreglar algo, una pequeña reunión de personas responsables. Por supuesto, necesitaríamos incluir a los líderes de la iglesia, superintendentes generales, posiblemente algunos de los superintendentes distritales más significativos, presidentes de las universidades, jefes de departamentos. Alguien tendría que estar a cargo para asegurar que la conversación avanzara en la dirección correcta. Quiero decir, la teología no es un río caudaloso que crea sus propios canales. Debemos guiarlo cuidadosamente. Bueno, volvamos a las preguntas de este erudito liberal. ¿Había más? W. Oh, me temo que sí. Se preguntó si el enfoque de la historia de Sodoma y Gomorra era realmente la homosexualidad. Dice R. ¿Qué? Obviamente está delirando. W. Oh, sin duda. Aún así, ganamos puntos con la audiencia. En su mayoría compañeros liberales, estoy seguro, al seguir que la historia en realidad era sobre una violación o intento de deshonrar a Lot. Debo admitir que nunca había considerado esas posibilidades. Proporcionó referencias a estudios que afirmó respaldaron su cuestionamiento. ¿Quieres que te los envíes? R. Absolutamente no. ¿Qué son las divagaciones de unos pocos eruditos liberales en comparación a la voz unánime de la Iglesia? ¿Por qué contaminar mis pensamientos con el tal veneno? Me sorprende que lo hayas considerado un momento. W. Oh, te lo aseguro, fue mucho menos que por el momento. Pero luego también preguntó por qué los comentarios de Ezequiel sobre Sodoma se ignoran de esa forma rutinaria. ¿Qué comentarios? Preguntó R. W. Ya sabes, el lugar donde Ezequiel identifica el pecado de Sodoma como falta de hospitalidad. El erudito puso un gran énfasis en este punto. R. responde, bueno, aquí no hay conflicto con la ortodoxia. Los sodomitas bien podrían haber sido pervertidos tanto pervertidos como inhóspitos. ¿No es así? Por supuesto, responde W.
que tienes razón, aunque el erudito pensó que era importante que Ezequiel no mencionara su homosexualidad. Obviamente estaba leyendo algo en el texto bíblico que no estaba allí. Típico de los eruditos liberales. ¿Qué más tenía que decir? Hubo una larga diatriba sobre la hipocresía evangélica. ¿Qué quiso decir? Pregunta R. Se trataba de una forma en que nos enfocamos en ciertos textos bíblicos, pero luego ignoramos otros. Porque estamos obsesionados con algunos pasajes sobre la homosexualidad, mientras ignoramos los mandatos explícitos del Nuevo Testamento. ¿Y cuáles son? Preguntó R. W. El lavatorio de pies, el ósculo santo, obligando a las mujeres a cubrirse las cabezas cuando oran, prohibiendo el trenzado del cabello. ¿No sabes, el idiota, que estos son mandatos o comandos dependientes de las particularidades de las culturas antiguas? Que no se aplica a nosotros hoy en nuestra cultura diferente? Dijo, de hecho, mencionó eso, preguntándose si tal vez la visión bíblica de la homosexualidad es en sí misma un ejemplo de una creencia culturalmente condicionada. ¡Herejía!, responde R. Cualquier tonto puede ver claramente la diferencia entre condenar la homosexualidad por un lado y ordenar el lavado de los pies por otro. La cultura no tiene nada que ver con lo primero y todo que ver con el segundo. Si tan solo hubiera estado allí para aclarar al hombre. En cualquier caso, el último grupo de preguntas se refería a la ciencia. Mencionó estudios de neurología y genética que sugieren que la homosexualidad puede ser un fenómeno natural. ¿Natural?, pregunta R. Imposible. La Biblia dice claramente que no es natural. Eso es justo el punto que quería hacer en la sesión de preguntas y respuestas. Pero continuó preguntando por qué los evangélicos aceptan la autoridad de la ciencia hasta que desafíe sus creencias. Creo que nos estaba acusando una vez más de la hipocresía, usando selectivamente los resultados de la ciencia cuando nos apoya y rechazando la ciencia cuando nos contradice. R responde a eso. Pero no somos nosotros a quienes la ciencia contradice, es a Dios. ¿Vamos a dejar que los científicos nos enseñen sobre la naturaleza cuando tenemos las propias palabras de Dios para enseñarnos? Ese es un buen punto. Aún así, incluso los evangélicos han comenzado a aceptar que la ciencia puede ayudarnos a deshacernos de las interpretaciones falsas de Génesis 1. El presentador obviamente pensó que la ciencia podría tener algo que decir sobre la homosexualidad. Bueno, no lo hace. La ciencia puede ayudar con hechos, pero no con valores. ¿La homosexualidad es un hecho? Por supuesto, dice R, que es un hecho, pero es un tipo diferente de hecho. Ahora me estás confundiendo como ese erudito te confundió a ti. Supongo que estoy un poco confundido. Por supuesto, mi ortodoxia está intacta, pero ya no estoy tan seguro de que la base bíblica sea tan fuerte como alguna vez pensé. R. Eso es muy decepcionante, especialmente para alguien en tu posición. Sabes que la iglesia requiere que tengamos puntos de vista claros sobre asuntos importantes. Tal vez puedes ayudarme a mí y a otros como yo. Escribo un libro que refutes a ese erudito punto a punto los argumentos bíblicos, la psicología, la neurología, la genética, todo.
Sí, lo haré. Pero primero tengo que responder un artículo recién publicado que insiste que la entera santificación se trata de extirpación y no de erradicación. ¿Puedes imaginar? Ese tipo de error no puede pasar desapercibido. W dijo, esa es una tarea valiosa, pero ¿cuándo me puedes ayudar? No puedo quedarme en este estado de confusión para siempre. ¿Puedo al menos enviar el libro que ese erudito escribió sobre la homosexualidad y la Biblia a ti? Me temo que no tendré tiempo para leerlo, responde R. Hay un nuevo libro sobre la carnalidad que demanda mi atención, pero interrumpe a W. Lo siento, dice R, pero no debo irme. Oh, mira, luego llego tarde. Voy a llegar tarde a la reunión. Con eso, R salió de la habitación y pasó corriendo junto a mí. W se fue unos segundos después. R nunca publicó una refutación del erudito liberal, aunque en los años que le quedaban produjo 17 libros sobre las sutilezas de la erradicación. Hasta el final de su vida, W era un modelo de ortodoxia y de sumiso fiel a la iglesia. Nunca tuve la oportunidad de hablar con él, así que no sé si alguna vez salió de su confesión, pero siempre me preguntaré. Gracias, hermanos, por estar conmigo y nos vemos otro día.